Señorita, el celular, por favor. ¿Te quieres cerrar la puerta? ¿Eres tan amable? No, la línea de atrás, por favor. Sacas el celular en la mano. Voy a mirarte. Y nos ponemos en modo clase. Bueno, voy a tomar lista para saber quién está, quién no está y conocer a la monitora. Bien. Ya comenzamos la cosa. Pues quiero pedir un favor, señorita monitora. Las personas que suelen retiradas, tú me dices retirado o se pasó a la noche, lo que sea. ¿Vale? Por favor. Gracias. Diana Angulo. Sí. Hola, Diana. ¿Cómo están? Bien. María Paula Lutero. ¿Tú? Laura Bejarano. Natalia Bernal. Valentina de los Ángeles Ríos. Mónica Porta. Pero está. Sí. Juliana Camacho. Tatiana Camilo. Presente. Ese es apellido, ¿verdad? Sí. ¿Dónde volvió? No me digas, pues. Bueno, eso es por otras cosas, ¿no? Yo creo. Tatiana Cañón. Laura Camila Carvela. Laura Castillo. Presente. Señorita Laura Castillo. María Paula Chávez. Presente. Jessica Contreras. Presente. Andrés Felipe Cortés. José Escobar. No lo conocen. Ninguno lo conoce. Oscar Papán.
Dana García, Presente. Javier González. Laura Jimena Gracia. Presente. Sí. Karina Guerra, Alexandre Gutiérrez, Esmeralda Guzmán, Esmeralda Guzmán, Laura Henao, Karen Hernández, Kimberly Te retiro. Estefanía Jaque, ella Te se retiro. retiró, y vemos también María José Ladino, Víctor Lizaratos, acá. María Idalí Lozano, Valentina Mariño, pero está como estudiante activo. Alba Márquez, no la conocen. Tatiana Martínez, Sebastián Martínez, John Molina, Camila Moncada, Luisa Fernanda Moreno, Ronaldo Andrés Morcote, María Durán Negret, Negrete, Mari Alejandra Obando, David Daniel Preciado, Luisa Fernanda Prieto, John Quintero, Jorge Armando Ramírez, Andy Ramírez, María Constanza, y se cambió allí, María Constanza Real Poblado,
Dona Sofía Rico, Lady Valentina Rodríguez, retirada. Yuli Paola Romero, Karen Sánchez, no la ubica. Ella se llama Karen Stephanie Sánchez Arias. Ahora Jimena Sánchez. Me retiro. Bueno. Angie Daniela Taudino. Así está bien dicho el apellido, ¿no? Sí. No. Jonathan Jesús Trujillo. Él le estaba, pero creo que estaba como recipiente ya. Está retirado. Margie Villabona. No la conozco. No sé, no sé. ¿Quién no mencioné? Levante la mano, por favor. Ya, pegan, que anotan acá. ¿Quiere la orden de registro de sorteo? Está muy clara.
Bien, muchachos, comencemos, por favor. Ahora sí. Te recuerdo, para que no se les olvide, que la clase conmigo la vamos a ver de este valor. 202. Para que lo tengan presente. Bien. Hablemos un poco de las diferentes teorías motivacionales que de pronto nos muestran en todo el ámbito de la psicología, ¿no? Conocemos la teoría de pirámide de necesidades de Maslow, ¿cierto? Tenemos la teoría de la equidad de Adam, tenemos las teorías que tienen que ver con las conductas y las consecuencias, que pues obviamente tienen que ver con todo lo que plantea Skinner, Thorndike, Bandura, las teorías de Hexberg, las teorías de McClellan, ya lo vamos a mirar ahorita, ¿sí? Pero quiero que nos coloquemos un poco en un contexto en el cual las personas, dependiendo de sus propias experiencias, pueden tener una alta motivación o una baja motivación, ¿sí? De pronto, si miramos nosotros, centrémonos un poco en la corriente humanista, entendamos de que el humanismo, como su nombre lo indica, pues está hablando, o se espera que se hable muy bien de nosotros como seres humanos. Pero casualmente, cuando nosotros hablamos de la teoría humanista, ustedes saben de que pues, la humanidad siempre ha estado rodeada de guerras, siempre ha estado rodeada de situaciones bélicas, conflictivas. Nosotros mismos acá las hemos vivido, ¿sí? Una guerra interna. Y me parece curioso, ¿no? Pues de que cuando nosotros hablamos de que el ser humano viene a este mundo, eh, a este espacio, para cuidarnos, para ayudarnos, y al parecer no lo hacemos, porque nos dedicamos a construir todas las bombas posibles para acabar, todo el armamentismo posible para acabarnos nosotros. Y realmente entonces, ¿dónde está esa corriente humanista? ¿Sí? Pero para eso, Maslow nos plantea a nosotros como una idea de que todos nosotros tenemos la posibilidad de reinventarnos, de sobreescribir nuestra vida. ¿Ven? ¿Ustedes recuerdan la famosa película de Will Smith? ¿La de buscar la felicidad? Sí, correcto. Esta película nos cuenta la historia de vida real de Chris Gardner, ¿sí? Tal cual como él la vivió. De hecho, si miramos un poco la historia de él en su historial desde una temprana edad, sufrió muchísimo malos tratos, ¿sí? Un padre castigador, una madre muy complaciente, muy sumisa, ¿sí? Ellos, por circunstancias de la vida, ellos fallecieron, y él entonces estuvo viviendo en hogares temporales, y esos hogares temporales para él tampoco fueron supremamente agradables, porque ahí fue cuando él empezó bueno, continuó sufriendo porque ahí lo violaron varias veces, ¿no? Entonces, realmente es una circunstancia bastante fuerte
que vivió este personaje, lo que apenas muestran de la película, o lo que nos muestran en la película es a partir de cuando él ya es adulto, ¿sí? Que pues él tenía a su hijo, él tenía a su esposa, la esposa por la condición económica lo abandona, ¿sí? Y pues todas esas circunstancias pues le generó a él pues un estado depresivo bastante profundo, una situación bastante compleja, pero él la siguió adelante, ¿sí? De hecho, cuentan en la, en la película o en el momento en que empezaron a, a grabar la película, él estaba ahí, Rick Gardner estaba ahí y estaba orientando o dándole una serie de recomendaciones a Will Smith de qué tenía, cómo tenía que sentirse, cómo tenía que actuar, porque él estaba ahí en vivo y en directo diciendo lo que él vivió, lo que él sintió. Entonces, en cierta manera, él lo estaba orientando, ¿sí? Y todo lo que ustedes vieron en la película, o todo lo que vimos en la película, toda esa situación de que le tocó dormir en los baños, de que le robaron una máquina, de que el hombre estaba supremamente mal económicamente y que tenía una razón para vivir. ¿Cuál era? Sí. Huir, ¿sí? Eso es una motivación intrínseca. Eso es una motivación que hace que nosotros, de alguna u otra manera, salgamos adelante. Por eso Maslow habla de eso, de que nosotros tenemos la capacidad de sobreescribirlo, de reinventarlo. ¿Y quién es Chris Gardner ahora? ¿Quién es? Un corredor de bolsa es muy importante de Wall Street. Es un motivador, es una persona que da conferencias motivacionales. Es una persona que ha trabajado en la bolsa y ha generado una gran cantidad de dinero. Y ese sobre eso, él empezó a mirar un poco esa condición de vida y él tenía dos opciones, o dejarse hundir o sobresalir. Él escogió sobresalir. Maslow se interesó muchísimo en estudiar una gran cantidad de personas exitosas. Normalmente cuando uno está estudiando como parte del comportamiento a nivel de patología, es como que uno se centra en la investigación. Maslow dijo, no, yo quiero centrarme, voy a estudiar, a analizar a 120 personas exitosas del por qué estas personas fueron exitosas. Y una de estas 120 personas era él, Chris Gardner. Bueno, y hay dos cosas que son muy importantes según lo que nos plantea Maslow en su teoría desde la corriente humanista, ¿sí? Y Maslow habla de algo que él llama o llamó las experiencias cumbre. Experiencias cumbre. ¿Qué creen ustedes que sean las experiencias cumbre? Lo agradable, desagradable, inexplicable. Es exactamente eso. Una experiencia cumbre puede ser algo que me impacta positivamente o algo que me afecta fuertemente. Entonces nosotros tenemos experiencias cumbre, como por ejemplo graduarnos como psicólogos. Para ustedes puede ser eso una experiencia cumbre. La pérdida de un trabajo puede ser una experiencia cumbre. El ser mamá puede ser también una experiencia cumbre. Casarse, ¿sí? Todos tenemos experiencias cumbre. La cuestión es de qué manera nosotros estamos viviendo esas experiencias cumbre o qué tanto nos terminan golpeando. Y el segundo concepto, que seguramente lo hemos escuchado, la mayoría de nosotros tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia. Y en esa resiliencia es lo que nos determina a nosotros qué aprendemos nosotros de las experiencias cumbre.
¿qué aprendemos? ¿Sí? Ustedes recuerdan DMG, ¿eso de qué era? La pirámide de David Murcia Guzmán. ¿Sí? Ese tipo de experiencias cumple, o ese tipo de situaciones que nosotros tenemos, ustedes recuerdan cómo la gente invertía 1 millón o invertía 500.000 y se lo triplicaban, ¿sí? Entonces la gente vio eso como una muy buena oportunidad de hacer dinero de una manera fácil. De hecho, eso fue lo que les molestó muchísimo a los bancos, porque la gente ya no estaba llevando los bancos, la plata a los bancos, porque lo que hacían era invertir en DMG. Entonces yo cogía 5 millones y a los 4 o 5 días yo recibía 10 más. ¿Sí? Y así lo hacía. Bueno, entonces la gente ya no invertía en su época de mucho auge. DMG, la gente invertía 20 millones, 30 millones y los triplicaban. O sea, les fue muy bien. Pero eso empezó a generar escozor en el gobierno, en los bancos, en esta vida bancaria. Entonces, pues, le colocaron en cintura y pues obviamente estaban diciendo que él estaba haciendo una serie de enriquecimiento ilícito porque eso no estaba permitido, porque eso era una pirámide. Y bueno, entonces empezaron a limitarle sus acciones, a controlarle sus ingresos y entonces todo empezó a decaer. ¿Sí? La gente empezó, inclusive para ganar mucha plata, le hipotecaron la casa. O sea, imagínense ustedes hipotecar mi casa para que los 40, 50 millones de pesos yo los coloque allá para que yo los triplique. ¿Ven? Entonces empezaron a tener dificultades porque ya la gente no estaba obteniendo esos beneficios. ¿Sí? Entonces, hay 2 historias de un señor que voy a hablar, pues, de que esos fueron experiencias cumbre muy traumáticas porque invertir tanto dinero y perderlo, pues no es nada agradable, ¿sí? Entonces, para hablar un poco de esa resiliencia, que es la capacidad que yo tengo de salir adelante, aún esté yo con el agua al cuello, como sea. Entonces, yo lo que hago es tener esa resiliencia, señor. Pero cuando usted experiencia se refiere solamente a experiencias negativas. No, yo dije que eran agradables o desagradables. Yo lo mencioné, ambas. ¿Sí? Una violación es una experiencia cumbre, pues obviamente no es buena. ¿Sí? Un aborto es una experiencia cumbre, tampoco es buena. ¿Sí? Entonces, vivimos experiencias cumbres positivas y negativas. ¿Y qué tanto estamos saliendo avante de esas experiencias cumbres en un momento determinado? ¿Qué tanto lo vamos a hacer? De ahí viene todo ese tema de la resiliencia. Entonces, en estos 2 personajes yo les voy a comentar un señor que invirtió 10 millones de pesos para que le devolvieran 40 en DMG. Pues no, el hombre perdió los 10 millones de pesos. Y el hombre, ¿eso hace cuánto fue? De DMG, como en el 2004, más o menos, 2006, más o menos por esa época, ¿no? Pues el señor duraba todavía en el 2015 refunfuñando con respecto a todo ese tema de que había perdido plata y maldecía. De hecho, pues tuvo problemas con la esposa, acabó ese matrimonio. Como dicho, el hombre le entró la rola. O sea, muy mal le fue. Y él, uno se encontraba con él en la calle y después de mucho tiempo él seguía echándole la culpa a los demás de su desgracia, ¿sí? De esas vivencias tan fuertes, tan negativas, y eso pues, le acarreó una serie de problemas. Y el hombre se quedó eh, echando vainazos, ¿sí? Y no quiso salir. Es decir, que su capacidad de resiliencia fue muy baja, fue supremamente baja. Pero el otro personaje que vivió una experiencia mucho más fuerte porque él fue uno de los que invirtió su plata de 40 a 45 millones porque hipotecó la casa y también la perdió. ¿Sí?
Pero él, en vez de quejarse, en vez de quedarse quejando, él empezó a generar, pues, estrategias de emprendimiento, obviamente con el apoyo de la familia. Es decir, que la persona fue un poco más estratégica, un poco más recursiva y no se quedó enconchado viviendo su sufrimiento. Obviamente, perder 10 millones a perder 45 millones, la diferencia es grande. Pero ese que perdió 45 millones de pesos no se echó a morir. Y la persona que perdió 10 millones de pesos, que lo que pudo recuperar era que estaban haciendo una fila y le dieron una licuadora, ¿sí? Porque eso era lo que estaba pagando ya DMG a la gente que había invertido. Le daban una tostadora, una licuadora, una plancha, ¿sí? O sea, eso fue, digamos que a este señor le costó, esa licuadora le costó 10 millones de pesos. ¿Ven? Obviamente, porque eso para nada es agradable. ¿Ven? Entonces, bajo esas características, nos dice Maslow a nivel motivacional que debemos tener esta capacidad de resiliencia y tener la posibilidad de reescribirnos, que fue lo que hizo Chris Gardner, que fue lo que hizo Maslow en estudiar toda esta gente exitosa. ¿Por qué estos personajes terminaron siendo exitosos? ¿Ven? Y no se preocuparon en estudiar a los enfermos, ¿no? Se preocuparon, o él se preocupó en estudiar a las personas que realmente tenían éxito como gerentes, como tal. De hecho, Mauro fue una persona en su infancia un poco, no le iba muy bien en el estudio, no era una persona agraciada, no era una persona sociable, era una persona que realmente no tenía como esa posibilidad, ¿sí? No era nada, físicamente no era nada atractivo, no tenía presencia y todo el mundo empezó pues como a hacerle el bullying, a hacerle el matoneo, pero él empezó a hablar sobre este tema de sobreescribirnos, de la resiliencia, y él se puso una meta y él eh, se preparó muy bien. De hecho, en esa época, cuando hablamos nosotros de 1945, más o menos, se hablaba de que para entrar a las universidades se hacía un examen de coeficiente intelectual y que ese coeficiente intelectual era el que lo acompañaría marcado como un sello en donde le dice su CI es este, es alto, medio, bajo. Y eso era lo que lo iba a identificar a las personas que querían estudiar en la universidad. Maslow se propuso ser el mejor y él fue uno de los mejores psicólogos conocidos a nivel mundial. ¿Sí? Él obtuvo uno de los mejores CI de su generación. De su generación, no estoy hablando de su barrio, de su curso, de su universidad, no, sino de su generación. ¿Qué fue lo que hizo? Sobreescribirse. ¿Sí? Se propuso esa meta. Acuérdense que cuando nosotros hablamos motivacionalmente, estamos hablando de la capacidad que yo tengo de obtener mis propias metas, cuando las tengo muy claras, cuando yo empiezo a colocar el paso a paso, lo que hablábamos nosotros en la clase pasada, de cómo yo voy a satisfacer una necesidad de hambre que tengo, qué es lo que yo debo hacer. Pero yo debo hacerlo de una manera muy estructurada, de una manera muy adecuada. Y eso me permite a mí lograr el objetivo. Maslow era una persona que no tenía esas posibilidades cuando era infante. De hecho, él era, eh, hagan de cuenta que él no era deseado por, digamos, que estamos hablando de un partido de fútbol y él, uno, digamos, los líderes escogían, venga, yo me voy con él, yo me voy con él, yo me voy con él, para formar el equipo de fútbol, pues cualquier tipo de deporte, ¿sí? Y entonces, Maslow quedaba ahí, entonces, bueno, ¿quién se llama Maslow? ¿Sí? Bueno, el que haga el gol se lo lleva. Entonces todos hacían el deber de no hacer el gol para no quedarse con más.
Entonces, esa era la vida, o esa fue la vida de Maslow, de una persona que realmente tenía muchísima dificultad, pero que él hizo lo que se debe hacer con respecto a esa parte motivacional. ¿Sí? Y esa condición llevó a Maslow a que fuera uno de los mejores psicólogos o los psicólogos más reconocidos que hay en el ámbito de la psicología. Teniendo en cuenta, pues, estos conceptos de las experiencias cumbre, vivir experiencias buenas o malas y aprender de ellas. ¿Sí? No quedarnos con la vida negativa y echarnos a morir. Y que ahí lo que ellos plantean es el tipo de resiliencia para tener la posibilidad de realmente salir adelante. Y eso de quién depende, de cada uno de nosotros, ¿sí? De cuál es la percepción que yo tengo de mí mismo, cuál es la percepción que yo tengo de lo que yo sé hacer, de mis capacidades, de mi potencial. Mañana, cuando estemos en clase virtual, haremos una dinámica que tiene que ver muchísimo con eso. ¿Sí? Mañana es virtual, ¿no? Sí. Ok. Bien, entonces vamos a mirar esto dentro de estas teorías motivacionales que vamos a manejar. Bueno. Ok, pongamos en contexto un poco lo que nos plantea Maslow con su famosa pirámide de necesidades, ¿no? Miremos lo siguiente. Y esto para los que se van a ir con la psicología organizacional o los que se van a ir con la psicología educativa, tenemos que pensar muchísimo, según lo que nos plantea Maslow, en cada una de estas etapas, según la pirámide de necesidades que es la que nos está planteando acá. Maslow decía, aunque algunos teóricos hoy día han refutado un poco esta teoría, porque él dice que para poder llegar a una etapa de autorrealización se debe haber cumplido cada una de las anteriores. Que yo no puedo, y es cierto, ¿sí? Una persona con hambre seguramente no se puede concentrar para trabajar. Una persona que tenga ciertas dificultades de pareja seguramente no se concentra en el trabajo. Bueno, entonces vamos a mirar eso. Entonces, acá estamos viendo las necesidades fisiológicas que ya las vimos nosotros la clase pasada, en donde lo que nosotros necesitamos, según lo que nos decía Maslow, es en la medida que yo logre satisfacer esa necesidad, voy a estar bien, porque puedo suplir la necesidad de hambre, puedo suplir la necesidad de dormir, la necesidad de tomar algo si yo tengo sed, ¿cierto? Y logro entonces estar muy bien. Por eso dice que una persona que careciera de alimentos, seguridad, amor, estima, probablemente sentirá con más fuerza el hambre física antes que cualquier otra necesidad. Pues uno con hambre, pues como que no rinde, ¿no? Uno con hambre realmente no le va muy bien. De hecho, si nosotros, lo hablábamos la vez pasada, las personas que no tienen esa posibilidad de conseguir algo que comer, pues tienen que mirar, y lo hablábamos los chicos del consumo de sustancias psicoactivas o inhalar boxer para poder entonces tratar de suplir esa necesidad, por lo menos durmiendo. ¿Sí?
pero eso es algo complejo, ¿sí? Imagínense ustedes un niño que va a estudiar a una escuela eh, del distrito, una escuela del estado, ¿sí? Que realmente pues no tienen cómo comer. En la casa viven varios hermanitos, los papás apenas consiguen lo necesario para sobrevivir, entonces se levantan y pueden estar comiéndose entre 5 hermanitos 2 pedazos de pan. Imaginémonos esos contextos. Entonces, ¿cómo los niños van a generar procesos de aprendizaje si motivacionalmente o fisiológicamente no rinden? ¿No? Nosotros somos, la verdad, somos muy bendecidos porque tenemos la posibilidad, y lo decía también la clase pasada, tenemos la posibilidad de ir abajo y comer algo porque se nos antoja, ¿sí? Podemos llegar a la casa y prepararnos lo que yo quiera si es que quiero comer algo. Las personas que no tienen las posibilidades económicas porque están tratando de sobrevivir, ¿sí? Esas condiciones de hambruna, pues no les va a permitir concentrarse en su aprendizaje, porque no tienen la manera de generar esos, eh, esas condiciones básicas para aprender. ¿Ven? Entonces, ahí vemos nosotros eso. Entonces, luego estamos hablando de la seguridad, que es la que está, que nosotros para poder avanzar a esta etapa de la seguridad, tenemos que haber hecho una satisfacción o haber logrado cumplir todo el tema de la parte fisiológica. Pero si no lo logramos, pues estaríamos ya en desventaja con respecto a la seguridad. ¿Qué nos dice la seguridad? Queremos tener siempre la tendencia de tener casa, carro y beca, que es lo que nos venden siempre a nosotros esa idea. Tener casa, carro y beca. ¿Sí? Cuando, cuando yo tengo una casa, yo voy a colocar un contexto organizacional, de adulto, digámoslo así. Cuando yo estoy en el trabajo, pero pierdo esa estabilidad económica porque pierdo el trabajo, eso me hace que yo también me atrase en mis cuotas del apartamento que estoy pagando. ¿Sí? Y así ya llevo varias veces. Entonces llega el banco y me quita mi apartamento, porque ya he pasado varios tiempos sin pagar las cuotas. ¿Sí? Porque eso lo mandan a jurídica, porque eso lo mandan a los abogados, y bueno, toda la plata que yo dé, se la tomen los abogados. Entonces, ahí en esas circunstancias, pues yo no estoy teniendo seguridad. La seguridad no la estoy logrando obtener o sobrepasar o superar. ¿Ven? Entonces, cuando yo salgo del trabajo, bueno, cuando estaba trabajando, ahora yo para donde no voy, ¿qué hago? Me voy para donde mi tía, mi tío, para donde mi amigo, por ahí estaré yo como 2 noches, pero luego me sacarán. ¿Ven? Entonces, el tema de la seguridad es supremamente importante. Y más para los niños. Para los niños, el hecho de que los papás se estén separando, la situación es bastante dura también para ellos. Por los niños, ténganlo siempre presente, nos ven a nosotros siempre eh, con la idea de que nosotros les brindamos a ellos toda la protección, toda la seguridad y todo el amor. Entonces, cuando mis papás se están separando, entonces el niño va a decir, bueno, ¿y cómo es esto acá? ¿Yo con quién me voy? ¿Va a tener varias casas o qué hago? ¿Sí? O me voy con mi papá o me voy con mi mamá. Yo quisiera irme con los dos, pero como estamos en la mitad y como la pelea entre las parejas es fuerte, entonces el papá o la mamá quieren obtener la custodia y los derechos del niño o de la niña. Entonces, esa situación de no tener seguridad en cuanto a nuestro entorno, o sea, tener un techo me brinda la seguridad de a dónde voy a llegar. ¿Sí? Por lo menos acaba de tener la protección del frío. ¿Ven? Y si no la tenemos, ¿qué seguridad voy a tener acá? ¿Ven?
Entonces, no es fácil, dice acá, vivir permanentemente a la intemperie. Es lo que estamos planteando. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es siempre buscar los mínimos de seguridad. Y es el tener precisamente dónde meter la carne. Dime. También puede suceder en los, pues no tan adultos, pero sí en los adolescentes, cuando dependiendo de la separación de los padres, se puede sentir en como cierta Inestable. inestabilidad y desenfoque. Sí, claro. Conozco, tuve una prima, los papás se separaron, y ella tenía 20 años. Sí, O sea, ok. de los 20 años es, pues, gran edad. Realmente le dio muy duro la separación y ella decía que se sentía desenfocada, que se sentía inestable y eso que tenía todas las comodidades. Pero no sé por qué tan... Bueno, pues para eso, para ella fue como una experiencia cumbre no favorable, en donde no tenía pues como la estabilidad porque los papás se estaban separando. En una separación siempre todos terminamos perdiendo. O sea, el hecho de que, bueno, yo de pronto deje de querer a mi pareja y sea el que menos sufre, no es tan cierto, porque eso realmente genera un escozor y genera una necesidad de adaptarse a esa nueva forma de vida. Es diferente vivir en pareja, vivir en familia, a vivir solo. ¿Sí? O sea, todo eso cambia, todo eso genera un proceso que puede chocarlo a uno diferente. La cuestión está en cómo me voy a levantar de eso. ¿Qué tanto tiempo me levanto? ¿Qué tanto voy a demorarme en levantarme de esta situación? O sea, la separación, vuelvo y digo, puede ser la experiencia cumbre. Entonces, eso me lleva a mí a reinventarme, a ver qué hago. ¿Sí? Si yo voy a colocar este ejemplo que es un poco fuerte, digamos una persona que tiene experiencias cumbres muy feas con respecto a violaciones, ¿sí? Eh, o de pronto una pareja, o una señora que tenía un novio, un esposo que la maltrataba permanentemente, que la humillaba, que la trataba muy mal, y duró 20 años con este personaje. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ella? Dependiendo de su capacidad de resiliencia y de cómo ella enfoque su capacidad de querer vivir, ¿no? ¿Cómo ella lo va a enfocar? La señora podría decir, no, si de 20 años perdidos ahí en mi vida con este desgraciado que yo estoy infeliz, ¿sí? O lo puede, bueno, fueron 20 años de alto kilometraje, pero que aprendí, o sea, yo puedo mirar, ahí sí como dice, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿cómo lo voy a ver yo? Y si yo lo veo de una manera muy trágica, muy dramática, seguramente voy a terminar metiendo en nuevas relaciones que son también muy conflictivas, porque lo que quiero es sacar un clavo por otro clavo, lo que quiero es hacerle daño a las personas, ¿ven? Entonces, no, la idea es de que lo que yo viví con esa persona, no tengo que asumirlo con que esto fue lo peor que me ha pasado y eso me lo merezco, además de que las autoverbalizaciones que yo utilizo tienden a ser negativas, tienden a ser supremamente fuertes, y si yo me las creo, pues peor todavía. Entonces, la medida que yo esté autoverbalizando y dándome látigo, pues seguramente va a ser mucho más complejo para mí salir adelante. Señor. Yo se iba a preguntar, ¿qué determina que haya cierto nivel de resiliencia? O sea, ¿qué permite que una persona sea más resiliente que otra? O... Tu mismo proyecto de vida, ¿sí? La misma motivación intrínseca. Cuando nosotros hablamos de dos tipos de motivación, como la intrínseca, es lo que yo quiero para mí, ¿sí? O sea, yo no espero que su merced me apoye, porque mi motivación nace de mí. Hay motivación extrínseca, externa. Yo estoy estudiando psicología, ustedes están estudiando psicología porque quieren darle una mejor calidad de vida a sus hijos. ¿Por qué lo hacen? Por los hijos. Pero también hay una motivación mixta
en donde yo lo hago por mí y por los míos, ¿sí? Y tiene que ver muchísimo, a la pregunta que su merced hacía, tiene que ver muchísimo con las experiencias vividas en el transcurso del tiempo, ¿sí? Miren, yo puedo tener una gran cantidad de tropiezos, de volverme a tropezar, de caerme, de sufrir, y yo ahí voy a tomar la decisión o de enterrarme o de sobresalir, ¿sí? Pero eso depende de lo que yo quiera para mí. Por eso les decía yo el ejemplo de Maslow, que él se sobreescribió, él se reinventó y fue la persona que fue. ¿Ven? Pero eso depende mucho de la capacidad, del análisis, del discernimiento, de la posibilidad que yo tengo de salir adelante, independientemente de todos los tropiezos que yo haga tener en la vida. O sea, hay personas que realmente tienen un tropiezo mínimo y se echan a la pena. Pero hay personas que la sufren y ahí salen adelante. ¿Cuántas personas no hemos conocido nosotros que empezaron a trabajar de porteros en un banco y fueron ascendiendo, ahora son los gerentes del banco? ¿Ven? Ese es el propósito de vida que yo quiero tener. Ese es el propósito y la motivación intrínseca que yo quiero tener. Quiero mejorar mi vida, mi calidad de vida, lo que entonces tengo que esforzarme. Del esfuerzo que yo tengo, me va a costar algo, pero lo voy a lograr, ¿sí? Pero si yo con cada posibilidad que tenga, la estoy cuestionando demasiado y le echo más bien a la pena para que los demás me arrastren, entonces voy a quedarme rezagado con respecto a los demás. Depende mucho de eso. Eso depende de cada uno de nosotros. Nosotros somos netamente individualistas de eso, ¿sí? Hay personas que las tienen todas las posibilidades del mundo, pero como son facilistas, se quedan ahí. ¿Ok? Excelente. ¿No? Ok. O sea, es que yo digo, la pirámide es en general, pero entonces no, ¿Cómo en general? ¿A qué le refieres como en general? la pirámide de Maslow habla, pues, por lo que no está, como que sus etapas, hablan de que cualquier persona lo puede implementar, ¿cierto? Y las experiencias cumbre también son como para todos. Pero yo siento que hay una diferencia entre los niños, por ejemplo, que son niños, entre la niñez y la adultez. Y de pronto sí me la respondiste ahorita con esta pregunta de hasta dónde va la resiliencia. De hecho, las metas de los niños son diferentes a las metas de los adultos, ¿no? Pero digamos que en un caso de una experiencia cumbre, se le apoya al niño de forma con las metas. No entiendo esa parte de las metas. Las experiencias cumbre se logran a través de la resiliencia. Digamos Acuérdate que la experiencia cumbre no siempre es positiva, hay experiencias cumbre negativas. por eso, entonces, sea positiva o sea negativa, va acompañada de la resiliencia y de la motivación, ¿no? La motivación va acompañada acerca de un objetivo. Sí, claro. Pero si es un niño, pues no tiene objetivo. No, claro, o sea, todos los objetivos van a ser, se van a medir en dimensión a la que tiene el niño, ¿sí? Y del contexto que lo está rodeando. Si yo tengo un contexto que es pesimista, que es negativo, que no me alienta, que me dice, pero ¿para qué lo va a intentar? Hijo, no lo intente, ¿no? Mire cómo lo ha hecho su tío y no ha logrado absolutamente nada. Y ese es el esquema de pensamiento que me crean mis cercanos. O sea, yo puedo tener las dos opciones de sacudirme y empezar a mirar claro por mi vida misma, o les creo todo lo que dicen mis tías, mis primos. O sea, que mis primos dicen que si para matar nací, que el corredor no pasa. ¿Sí me van a entender? ¿Ves? Entonces, realmente eso es lo que nos están diciendo. Los niños pueden tener la posibilidad de salir adelante mientras la gente está alrededor le ayude, o se van a caer en eso. Obviamente, cuando sean un poco más grandes los niños, porque los niños, por eso digo que el nivel de responsabilidad y expectativa de vida varía de acuerdo a su edad, ¿sí? Pero los niños cuando ya dicen, no, ya no me aguanto más esta forma de vida, ya no quiero vivir más así, voy a preocuparme por mí. Y me va a costar un ojo de la cara,
porque me toca trasnochar, me toca estudiar, me toca trabajar, pero esos esfuerzos van a dar frutos. Ahí está la motivación del turismo. ¿Vale? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bien. Entonces, ahí estamos hablando del tema de la seguridad. Pero fíjense que para el siguiente, que es el tema de lo social y el amor, o sea, si yo quiero invitar a una chica porque la quiero conquistar, pues tengo que tener dinero. Ay, sí, sí. Sí, claro. La, pero es que eso no es solamente los hombres, no sé. Eso es Natalia, ¿cómo es? porque ese tema, o sea, para yo poder entonces tener, digamos, la posibilidad de invitar a una chica o la chica o un muchacho, porque esto no es únicamente de género masculino, que no es en general por aquello de la igualdad, ¿sí? Entonces, tengo que tener trabajo, ¿no? Yo la llamo y le digo, mi amor, bueno, Carolina, te voy a invitar a cenar fuera. La llevo al parque a comer un perro caliente. Eso, bueno, pues, eso. Yo la saqué, ¿no? Yo no le dije Sí, es más. ay, niñas, ustedes están esperando que la llevara al trapón, pues. No, pues Ya mañana me ayuda. entonces, en el esquema, ¿sí? Vamos a tener entonces las necesidades cubiertas anteriores para poder avanzar, ¿sí? Y también es importante tener una familia. O sea, por eso cuando se habla de la separación, algo muy doloroso. Levante la mano los que han vivido una separación. Usualmente, De cualquier tipo. yo te acompaño en el proceso No, terapéutico. nosotros no hay que Sí. o sea, pues sí. ¿Qué pasa? Ok. Bueno, Un escenario. espérate. Hubo un escenario donde un niño, digamos, lo tuvieron muy joven los papás, ¿cierto? Muy jóvenes, ellos de 16 años. Sí, como o sea, Sí. y el niño vive con otro familiar, ¿cierto? No se cría con los papás. Sí, ok. De un momento a otro empieza a vivir con los papás, pero le dan el poder al niño como de decidir o manipular una pelea, cualquier discusión con tal de que estén juntos, ¿cierto? Pero el niño tiene la decisión y trata de decirle a los papás que se separen. Un niño les dice, por el ambiente en el que vive, que por favor se separen. Pero porque él ve todo el tiempo que los papás se la pasan agarrando. Exactamente. Entonces, ok. ahí es, No, pues nada, que era el pelado. es diferente. Sí. Claro, porque pues sí, ahí pues el niño prefiere, yo no quiero ver que mi papá le esté golpeando, cogiendo las greñas a mi mamá, o pegándole con lo contrario. Sí, puede ser. Señorita. Que no hay una separación, es una separación de padres o una separación de pareja. De padre soy padre, ¿no? Cualquiera, o sea. No, pero no, o sea, obviamente, si no lo quieren mencionar, no lo mencionen, ¿no? Pero es eso, es esa vivencia que lamentablemente es algo muy normalizado, ¿sí? Ya es algo que es muy raro las personas, las parejas que viven y que llegan a las bodas de algodón. O sea, que eran muchos tipos solas. No, por eso, o sea, las familias y las personas que renuevan sus votos de matrimonio porque llegan a las bodas de oro,
esos son contados con los dedos de la mano derecha y me sobran dedos. Dime. Digamos, ahorita lo que usted le decía a Paula, de que a veces como la separación de uno estar con alguien o la de los papás. Yo siento que todo depende de la historia de vida de la persona, porque personalmente a mí me dio más duro, por ejemplo, la separación de mi hermano con su novia que la de mis papás. Entonces fue como, sí, fue bueno, ¿cierto? Pero depende de la- Y depende pues de la persona, de la situación, de cómo. Que la pasaba más con la tuya. Sí. ¿Por qué te duro la de tu hermano? De la pasaba más con la Uy, pues no sé, como que creo que todavía estoy descubriendo, pero sí, sí, sí me dio más duro, o sea, Ya sé cuánto pasó. hace como un año, sí, hace un Ya año. lo superaste. Pero empieza a ir con alguien y ahí es como que el choque de, Ah, tú no sé, querías que ellos volvieran y todas las... no, yo no, es que yo siento que yo me involucré mucho en eso y ahí me di cuenta que no debía meterme en eso. Entonces, ahorita que él de pronto está iniciando otro proceso, pues no es que de pronto no lo acepte o algo así, pero sí es como que me cuesta, Bueno, por- ajá, es un dolor, que me separar mis papás, fue como, Ah, sepárense ustedes, pero sí, fue muy claro. raro. Ok, Yo sí, muy siento bien. que, yo siento Bien, que cuando ok. los papás son amores diferentes, o sea, los papás y la Sí, abuela claro. son amores diferentes, y Claro. son pues situaciones diferentes. Obviamente es mucho más doloroso la separación de los niños y adolescentes de los padres que de los hijos de padres de adultos jóvenes, ¿no? Ay, no, profe, no, porque yo siento que no forma otra. No, no estoy diciendo que no afecte. El nivel de afectación cambia. ¿Sí? Por lo que yo les decía a ustedes, los niños siempre buscan que nosotros les brindemos la seguridad. Ellos nos ven a nosotros como sus héroes todo el tiempo. ¿Sí? Y ellos quieren compartir con nosotros. Cuando empieza la mañana se meten ahí en la mitad de nosotros, ahí a ver televisión en las horas de la mañana. Entonces, todo eso es lo más hermoso para ellos, porque tienen su familia, porque el amor lo representa tanto el papá como la mamá, y eso les brinda a este pequeño, a esa niña, mucha seguridad. Pero cuando ya son adolescentes, ustedes saben que los adolescentes se llaman así porque adolecen de algo, ¿sí? Y porque tienen muchas, o sea, son, se sienten muy grandes para recibir órdenes, pero a la vez se sienten muy pequeños para irse a la casa. Hablando de las diferencias individuales, ¿no? No todo el mundo es igual. Bueno, bien. Ok, estoy listo con este tema. Y nosotros estamos hablando de que en la medida que nosotros hagamos parte de unos grupos, vamos a ser aceptados o no socialmente. Y aquí es algo que tiene que ver con la autoestima, el autoconcepto, la autorreferencia, la autoimagen que yo tengo de mí mismo y qué tanto me ven los demás a mí. ¿Sí? ¿Qué tanto soy yo aceptado por los demás grupos? ¿Sí? Entonces yo en el trabajo hago parte del comité paritario. Entonces soy reconocido y eso me da cierto goodwill. ¿Sí? Hago parte del equipo de la presidencia del mejor equipo del mundo que llama Millonario. ¿Sí? Entonces, vale, ya lo escucharon, por favor. Cero. Hay que ser tolerante. Bueno, dejémoslo así. Yo no he escuchado nada. Entonces, el asunto es esto, de que yo tenga la posibilidad de verdad, de ver cómo la gente logra sentirse aceptado porque hago parte de un grupo. Entonces yo hago parte de, por ejemplo, del club Los Nogales, de los Lagartos, o sea, lo que sea, pero hago parte de un grupo, ¿sí? Y soy aceptado socialmente. Entonces yo tengo el reconocimiento, el autorreconocimiento y el reconocimiento de los demás, que tienen que ver con ese tema de la autoestima.
Todas las personas tienen necesidad de una valoración de sí mismos, de aceptarnos tal cual como yo soy, de respeto y de la autoestima, porque hago parte de sus grupos, ¿sí? O que implica también pues la estima de otros, es decir, de cómo los demás me valoran a mí. Y la autorrealización tiene que ver con la última parte de esta pirámide de Maslow, la autorrealización. La autorrealización tiene que ver con qué tanto nosotros hemos logrado nuestras metas. ¿Cuáles serían las características de los autorrealizados? Hablando de que he logrado superar muchas cosas y he logrado mis metas. ¿Cómo creen ustedes que deban ser los autorrealizados? ¿Cuáles son las características de su forma de ser, de su personalidad de los autorrealizados? Luis. Son personas agradecidas. Ok, agradecidas. Explícame un poco más de eso. Yo creo que las personas autorrealizadas que cumplen ciertos objetivos se vuelven personas agradecidas porque la manera de pedir es el agradecimiento. Pero agradecer a un Dios Todopoderoso, a los vecinos, No, se sienten agradecidos con todo el proceso que han llevado. con la vida Quiero misma. decir, son personas que no demuestran una queja. Entonces, existen las personas que te quejan todo el tiempo y se Ah, quedan ok. ahí. Entonces, Ya. cuando tú llegas a un punto de autorrealización, ya sea de manera económica o personal, te vuelves una persona agradecida con lo que tienes. Una persona agradecida es una persona que ve oportunidades y no se está quejando, que es lo contrario de agradecido. No, ok. Bueno, pero no se enojen. Yo diría que son personas felices. A veces se confunde para mí el término, el concepto de éxito con tener una casa y un carro y no sé qué. Por si tú eres feliz comiendo banano, pues eres feliz. Sí, o sea, No, no, en serio, no, pues mire, si una persona, tú ya sabes decir algo, ya, te vas a comentar algo. esto tranquilos, que son, se sienten bien con su vida, sin necesidad de estar con otras personas. Claro, no, lo que tú dices es muy válido, parece que pues, a veces por mucho. Pero es muy bueno porque, mire, las características de los autorrealizados es que se gozan absolutamente todo, se lo gozan. Yo no necesito irme para las cataratas de Niágara, para Niágara Falls, ¿no? No, no me tengo, o sea, con que yo me vaya para el Santo Tequendama con eso tengo. ¿Sí? El vuelto tapabocas, ¿sí? Pero lo disfruto. No tengo que irme para Houston, Texas, no voy para Melgar. Bueno, si tengo la posibilidad, pues me lo gozo. Pero yo lo que hago me lo gozo de la mejor manera. A veces la gente tiene que ver mucho con lo que tú estás mencionando. A veces la gente le da pena irse a un cine solo. ¿Sí? Entonces, que pena, que me vean comprando a mí la boleta y los snacks y los maíces mixtos o lo que sea, ¿sí? Para irme a cine. ¿Sí? Desde que yo me lo goce, desde que yo me lo disfrute, ¿por qué no hacerlo? ¿Ven? Las personas autorrealizadas se caracterizan porque se ríen inclusive de sí mismos. ¿Sí? No, realmente no les da pena equivocarse. No les da pena hacer el ridículo. Aprenden de eso. Son autorrealizados y se gozan absolutamente todo. Que si se quieren quedar en la casa viendo televisión, Netflix y que se, bueno, pero gócenselo. Bueno, eso es una si es feliz. se quedaste feliz y cuando llega la nota final ya no eres tan feliz. Tomar decisiones. Bueno, ok. Listo. Entonces, la teoría de Maslow, ese tema de la teoría de Maslow, imaginen ustedes, por eso les decía el contexto laboral, una persona que realmente no tiene
un hogar, o sea, puede estar cometiendo una gran cantidad de accidentes laborales, porque se queda dormido en el trabajo, porque está supremamente estresado y entonces se agarra con todo el mundo, ¿sí? Porque no tienes dónde dormir. Entonces uno como líder de talento humano, uno lo que tiene que pensar es, venga, ¿cómo está mi trabajador? ¿Cómo está mi gente? ¿Por qué están así como tan apagadas? ¿Por qué como se está llorando? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Sí? Y me siento un poco a hablar con ellos o con ellas para conocer un poco de su mundo. Eso no me quita, es más, gano mucho más porque me ven a mí como el líder, no como el jefe, como el mandamás, el autoritario, sino el que tiene la posibilidad de escuchar a su gente. Y la gente nos lo va a agradecer. ¿Ok? Bien. Ahora miremos extra de la teoría motivacional de Herzberg. ¿Sí? La teoría motivacional de Herzberg. Aquí hay dos cosas importantes que tienen en cuenta, esto es muy organizacional realmente, porque acá habla de los factores higiénicos y ergonómicos, y acá como lo dice es, está relacionado con el entorno del puesto de trabajo. Entonces, si yo tengo que irme a trabajar y yo trabajo, yo vivo en Teusaquillo, ¿sí? Y tengo que irme a Usme, ¿sí? Y allá hasta donde llega el viento y se devuelve. Entonces, realmente es algo supremamente fatigante para mí. Imaginen ustedes, todos los días en esa misma actividad, ¿sí? Entonces, el puesto de trabajo, el cómo tengo que llegar a mi sitio de trabajo, qué tan fácil, tengo que coger cuántos alimentadores, el Transmilenio, llego allá y tengo que esperar las horas. O sea, ay, no, mi padre. Bueno, no hay. Sorry. Bueno, no. Si yo tengo que trabajar de sol a sombra por un salario muy bajo, eso no me ayuda. De hecho que yo tenga en mi sitio de trabajo mucho que hacer, pero no logro establecer mi estatus laboral. Eso tiene que ver con estos factores higiénicos o ergonómicos a nivel laboral. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos nosotros del crecimiento, los motivadores tienen que ver qué tanto yo puedo ascender laboralmente allá, qué tanto yo puedo lograr obtener mis metas. El ejemplo que yo les daba a ustedes del senador, que va a ser gerente. ¿Ven? Entonces, bajo esas características, Hexler habla de estos dos factores, higiénicos, ergonómicos o de crecimiento o motivador. Y en esto tiene que ver con qué tanto las personas están reconociendo mi trabajo. O sea, yo me puedo matar el lomo, quemar el lomo, pero realmente lo que yo estoy haciendo no me lo reconocen. El reconocimiento a la tarea, la realización por las cosas que yo he logrado, el nivel de responsabilidad, lo que yo estoy haciendo realmente es importante para la empresa, para el trabajo que yo estoy haciendo o no. Entonces tienen que ver con eso. Esa es la teoría de los dos factores de Hexberg que tienen que ver con esos factores higiénicos o de crecimiento. ¿Sí? Bueno, muchachos, seguimos con otra.
La teoría de Alderfer esta plantea que existirían tres tipos de necesidades según las teorías motivacionales, ¿no? Entonces, habla de la existencia, de la relación y del crecimiento. Tiene mucho que ver, por eso se menciona acá como si fuera una pirámide, ¿sí? Habla de las necesidades básicas materiales. A diferencia de Maslow, lo que dice Alderfer es de que las personas pueden no haber superado una de sus necesidades básicas, puede avanzar a la siguiente y más adelante puede de pronto tener una mejor condición de vida. O sea, digamos que esto juega, por eso están esas flechas allí en donde estamos hablando de que podemos estar subiendo y bajando y cumpliendo cierto tipo de necesidades. Maslow planteaba que eso era algo que era, digamos, supremamente estático y en esa dirección, ¿sí? Con respecto a llegar a la autorrealización. Bueno, todo lo que tiene que ver con las necesidades sociales, la relación de crecimiento, la necesidad de desarrollo personal, que era lo que nos planteaba Maslow, y que lo retoma acá Alderfer en su teoría de los tres tipos de necesidades. Tiene que ver con existencia, relación y crecimiento. Es la palabra final en inglés. No. Entonces, bien. Seguimos con la teoría de McClelland. David McClelland, él habla de tres necesidades importantes que debe cumplir el ser humano. ¿Sí? Hay una necesidad de motivación al logro, hay una necesidad de afiliación o hay una necesidad de poder. Para todos nosotros, eso tiene un orden. Yo puedo tener mayor necesidad de poder. No me importa el que reconozcan mis logros. No me importa que me reconozcan como amigo. Yo quiero tener el poder. Yo quiero mandar, yo quiero sancionar, yo quiero castigar. Que me cumplan las órdenes. Yo realmente tengo la necesidad de poder. Entonces, si yo no doy a esta persona que está enmarcada en esa necesidad de poder, unas relaciones sociales, se va a sentir desmotivado. O si lo voy a colocar felicitándolo por los logros, no le va a importar. Él quiere tener ese poder. Hay otras personas que tienen una necesidad de logros. Realmente a mí me favorece que me feliciten, que reconozcan mis logros, que reconozcan todo lo que yo he logrado para la empresa. A mí no me coloquen con amigos, no me interesa. No me interesa mandar a la gente, yo necesito que reconozcan lo que yo he hecho en esa necesidad de motivación hacia el logro. Y la necesidad de afiliación, para mí es muy importante que ustedes me acepten. Esa es la necesidad de afiliación o la aceptación social. Si ustedes a mí no me aceptan, yo no voy a cortar las venas. ¿Sí? Si ustedes a mí no me aceptan, o sea, porque yo no quiero que me hagan mala cara, yo no quiero que ustedes me rechacen. No, para mí eso es supremamente traumático. ¿Ven? No me coloquen en el poder porque yo no quiero mandar. Yo necesito que ustedes y yo seamos muy buenos amigos. ¿Sí? Y esta necesidad de afiliación social es muy peligrosa porque acá yo no puedo colocar un líder que tenga eso. Porque entonces el incremento de la socialización va a ser muy alto, pero la productividad va a ir en pique. ¿Sí? Bien. El modelo basado en los incentivos, la alcanzamos a mencionar y ya terminamos. El modelo de necesidad de los incentivos, pues tiene que ver muchísimo con la conducta y las consecuencias, ¿no? Condicionamiento, conducta, consecuencia. ¿Sí? Entonces aquí se habla del castigo, se habla del refuerzo, se habla de la sanción, se habla del premio. Bueno, por eso se dice acá, modelo basado en incentivos. Los dos mejores vendedores del mes reciben una bonificación.
¿Por qué la reciben? Porque tienen una buena conducta durante el mes. Productividad. Los dos mejores estudiantes del colegio son reconocidos delante de los padres de familia en entrega de boletines, entonces los dos mejores estudiantes del salón o del colegio. ¿Sí? Y en el otro lado está pues lo que hace la sanción por no cumplimiento de las metas. ¿Sí? La sanción por haber perdido la asignatura, pues no haber entregado las tareas. La sanción porque de pronto no vendió los 10 pares de zapatos que tenía que vender. O sea, aquí está la sanción. Y eso, aunque esto yo sé que ustedes ya lo manejan, lo voy a mencionar rápidamente, que tiene que ver con lo que son los diferentes tipos de refuerzo positivo, castigo negativo y refuerzo negativo. Acuérdense de esta combinación, por favor. Vamos a dar algo positivo cuando hay algo agradable, cuando se hace algo correcto, entonces damos un refuerzo positivo. Entonces, esa relación, dar algo agradable. Un aplauso, esto es lo agradable. Dinero, que es agradable. ¿Sí? Por mi comportamiento. Cuando damos algo desagradable es un castigo positivo. Entonces, la persona llegó tarde a clase, tienes falla o tienes un uso. ¿Ven? Lo que hago es un castigo positivo. Es un castigo, no es un refuerzo, es un castigo positivo. Por eso hablo de que damos algo agradable o damos algo desagradable. Ese es el castigo positivo. Bueno, en la parte inferior vamos a quitar algo agradable. Este es el castigo. Te portaste mal, te quito el celular. ¿Ves? Te portaste mal, entonces no sales al parque este fin de semana. Digamos, quitamos algo agradable. Castigo negativo. Bueno, quitamos algo desagradable. Entonces, acá el ejemplo es que el trabajador que porque llegaba tarde, el jefe lo cogió y le dijo, mire, a partir de ahora todos salimos a las 5 de la tarde, ¿sí? Porque usted llega siempre tarde, la hora de entrar a la empresa es a las 8 de la mañana y usted llega a las 8:40. Entonces, para que usted modifique esa llegada tarde, entonces lo voy a castigar saliendo tarde. Entonces usted va a salir a las 6:15. Le voy a levantar esa sanción de salir a las 6:15 de la tarde cuando usted me demuestre que va a llegar puntual a las 8 de la mañana durante 2 semanas. Entonces, cuando me cumple esas 2 semanas, le quito algo desagradable. Entonces, es un refuerzo negativo. ¿Es claro? Bien. Bueno, muchachos, tenemos acá. Nos veremos mañana virtualmente. Muchas gracias. Oye, me la llevo